Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenas noches ya. ¿Están ahí? ¿Cuántos chicos Buenas hay tardes, con tutor. nosotros? Buenas ¿Cuántos noches. son? Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profesor. Buenas tardes, profe. Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el capítulo de fórmulas químicas. A ver, concéntrate un ratito. Ajá, vamos a poner acá esto. Profe, fórmula química está dentro del tema de hoy día, ¿no? ¿Perdón? Fórmulas químicas está dentro del tema de hoy día, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es parte del tema. Ya, a ver. Vamos a hacer un versus más o menos para que tú entiendas la diferencia entre lo que le vamos a llamar fórmula, vamos a ponerlo así, ¿ah? Fórmula empírica, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bien. ¿Cómo distinguimos una fórmula empírica de una fórmula molecular? Bueno, la fórmula molecular, obvio que es la fórmula de una molécula, bueno, eso es obvio, ¿no? La fórmula empírica, ¿qué sería? Normalmente, la fórmula empírica es la fórmula de un compuesto iónico, normalmente. Pero también puede representar a una expresión reducida de la fórmula molecular. A ver, me explico. Dime, ¿esto es un compuesto iónico? ¿Qué opinas? ¿Es un compuesto iónico o no? Sí, Sí lo es. Sí. ¿Y esto? sí también. También. ¿Cómo sabes que son compuestos iónicos? Metal y no Metal y metal. no Metal y no metal, es lo máximo, ya está. Ya, estos de acá son fórmulas empíricas. Cuando son compuestos iónicos, los compuestos iónicos están representados por fórmulas empíricas. Ya. Ahora, ¿este qué tipo de compuesto es? Covalente. Covalente. ¿Y este? También. Covalente. ¿Y este? Covalente. Ya, estos son fórmulas moleculares. Son fórmulas moleculares. Tú dirás, profe, ya, entonces la fórmula empírica es de compuestos iónicos y las fórmulas moleculares es de compuestos covalentes. Ya está. No, un momento. Lo que pasa es que justo te he puesto este compuesto covalente al final porque tiene una particularidad. Vamos, ¿cuánto es esto? 6. 6, ¿no? 12 y 6. Vas a sacarle sexta. Sexta, sexta, sexta. Y dime lo que te queda por acá. Me queda un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Esto de acá es la fórmula empírica de esta fórmula molecular. O sea, profe, usted me está diciendo que las fórmulas moleculares tienen sus fórmulas empíricas. Exacto. Exacto. En cambio, las fórmulas empíricas tendrán sus fórmulas moleculares, no necesariamente. Esa es la diferencia. Repito, las fórmulas moleculares, ¿qué cosa tienen? Aparte de tener fórmula molecular, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen? Fórmula Fórmulas empíricas. empírica. En cambio, ¿la fórmula empírica necesariamente va a tener una fórmula molecular? No. No necesariamente. Por ejemplo, ellos jamás van a tener fórmula molecular. Pues no tiene sentido hablar de fórmula molecular para ellos. Pero ellos sí tienen fórmula molecular. Profe, a ver, vamos a reorganizar las ideas. Por ejemplo, quiero que mires esta cosa de acá. Ya. ¿Alguien me podría decir cuál es su fórmula empírica de esta fórmula molecular? CH2. ¿Cuál? CH2. 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 O sea, ¿qué te das cuenta? Yo de una fórmula molecular podría sacar una empírica, sí. ¿Cómo? Reducción. Simplificando, sacándole, en este caso le puedo sacar sexta a todo, en este caso le puedo sacar mitad a todo. ¿Me entiendes? Se puede hacer eso. Podemos hacer eso. Por ejemplo, a este, ¿tú lo puedes simplificar? No. No, ya no se puede simplificar más. ¿Este se puede simplificar? No. 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 Estas de acá son fórmulas moleculares y empíricas a la vez. Entonces, vamos a señalar acá.
Acá tenemos dos fórmulas que son fórmulas moleculares y a la vez son fórmulas empíricas. Acá tengo dos fórmulas que son estrictamente moleculares y que simplificando me va a botar dos que son estrictamente empíricas. Y estas de acá son fórmulas estrictamente empíricas. ¿Ves la diferencia? Un compuesto covalente puede tener fórmula molecular, va a tener fórmula molecular y también su fórmula empírica. Puede ser que la fórmula molecular y la empírica coincidan, como acá y acá, van a coincidir. O puede ser acá, esta es la fórmula molecular. ¿La fórmula molecular también es la fórmula empírica? No. No. ¿Qué le haces a la molecular para convertirla en empírica? Simplificar. La simplificas. Ahora, ¿esto es molecular o empírica? Empírica. Empírica estrictamente. Empírica, empírica. Empírica, empírica. Estas empíricas tienen sus moleculares. Estas empíricas no tienen moleculares. Estas de acá son moleculares y empíricas a la vez, porque ya no se puede simplificar más. ¿Captas? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, vamos a conceptualizar un poco. ¿Qué es la fórmula empírica? Lo vamos a simbolizar así. ¿Qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica es la fórmula de un compuesto ¿de qué tipo? Un compuesto iónico de una unidad fórmula. O también, ¿qué más puede ser? O también la fórmula simplificada, la fórmula molecular simplificada. También puede ser eso, ¿no? Si en caso se puede simplificar. ¿Todo bien? ¿Sí? Cuando se trata de la fórmula molecular simplificada, lo que obtienes es una molécula que no existe. Es una molécula base que no existe. Vamos a poner acá, se obtiene una fórmula que no tiene sentido físico, que no existe. Una fórmula no existente, que nos permite hacer análisis cuantitativos de porcentajes, pero en esencia no existe. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien identifica esta molécula? Esta es la glucosa, ¿verdad? La glucosa existe, está en el azúcar. Esto es real, pero es real tal como lo vemos. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Así existe. Pero si tú simplificas, lo que obtienes, esta supuesta molécula no existe. Esto de acá no es una molécula en sí. No existe una molécula con estas características, con un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. Eso no existe. O sea, la versión simplificada no existe. La versión completa, la forma molecular, esta sí existe. Entonces vamos a ponerlo, vamos a precisarlo. En este caso, esta sí existe. Acá sí existen, son reales y estas son teóricas, solamente para análisis cuantitativos. Estas de acá no existen. Cuando hablo de la versión simplificada, esas no existen. Ahora, la fórmula molecular, ¿qué cosa es? Es la fórmula real, o sea, que existe, de una molécula. Ya, esa es la fórmula molecular. ¿Todo bien hasta ahí con la teoría? ¿Me estás entendiendo? ¿Estás captando la esencia? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Mira acá. Vamos a poner, por ejemplo, esta cosa. A ver, se me viene a la mente. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de fórmula es esta? Empírica. A ver. Esto es... ay, no. Esto es fórmula empírica. ¿Ya? A ver, ¿y qué es esto de acá? Molecular. Esa es la fórmula molecular. Normalmente cuando tú veas una cantidad de carbonos considerable, son fórmulas moleculares. ¿Y qué es esto de acá? Vamos a ver. Molecular empírica. Claro, esto de acá podría quizás ser una fórmula molecular, pero déjame decirte que no es. Esto es solamente la fórmula empírica.
Esta de acá es la fórmula empírica de qué fórmula molecular. De la de arriba. Claro, pues. ¿Qué le he hecho a la de La de arriba arriba. para obtener la de abajo? Le he Simplificar. sacado cuarta. Simplificar. ¿No? Le he sacado cuarta. Ya, te pregunto, ¿cuál es la que existe? La primera. La segunda. Primero. Ah, aguanta, acá he cometido un lapsus, porque esa molécula no existe. Esta es la que existe. Ya, acá la que existe, sacándole, ¿qué le puedes sacar acá? Solamente mitad, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Sí. Ya, esta de acá es la molecular. Sacándole mitad queda esta. Esta es la molecular, esta existe. ¿Sabes dónde existe esta molécula? Esta molécula se llama octano y existe en la gasolina. O sea, la gasolina está hecha de moléculas de octano y otros compuestos más, pero principalmente octano. Esta es la molecular, existe, está en la gasolina. En cambio, esta su versión simplificada es la empírica de la molecular, pero esta no existe. No existe esta molécula. Profe, ¿que no la encuentro en la gasolina también? No, no existe como tal. Esta molécula es inexistente. ¿Y para qué lo han inventado? Ah, ya, esto de acá me permite hacer un análisis porcentual, un análisis de masa, que es más, como es menos cantidad de átomos, es más fácil de trabajar. Es por eso de que se prefiere trabajar en la empírica que en la molecular, porque es más pequeña. Y lo que ocurre acá, las proporciones que encontremos, rigen para la empírica y también para la molecular. Eso es lo bueno. Por eso se inventa esto, para eso existe. Para facilitarnos el cálculo. Para eso, básicamente. Muy bien, ya entendimos el concepto. Ya entendimos el concepto. Ahora, si analizamos moléculas, en el análisis de moléculas ocurre un detalle, ¿no? Si tú tienes una fórmula empírica y tienes una fórmula molecular, tú puedes ir de acá a acá o de acá a acá, dependiendo, según lo que te convenga, ¿no? ¿Qué le tengo que hacer a la molecular para llegar a la empírica? Simplificar. Simplificar, que es básicamente dividir entre lo que pueda dividir, ¿no? Sacarle mitad es dividirla entre 2. Sacarle tercia es dividirla entre 3. ¿Y qué le tengo que hacer a la empírica para volverla molecular? Multiplicar por una cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago para que esta empírica se vuelva esta molecular? La duplicas, ¿no? La multiplicas por 2 y se acabó. Por 2. Y para que esta molecular se convierta en esta empírica, la divides entre 2, le sacas mitad. Entonces, pasar de una empírica a una molecular en moléculas no es nada del otro mundo, es simplemente multiplicar o dividir, nada más. ¿Ya? Pero eso también está ligado a la masa. Fíjate, esto es algo sencillo de ver. Por ejemplo, si yo tengo esto se llama acetileno, ya. ¿Cuál es? Esta es la fórmula molecular, dime su empírica. CH. CH. Ahora, vamos a hablar de la masa, de esta fórmula. ¿Cuál es su masa? 13. 13, claro, porque el carbono es 12 y esto es 1, 13. ¿Y cuál es la masa de él? ¿Cuánto es? 26. 23, ¿tú crees que es 23? No creo. 26. 26. Entonces, así como tú pasas de acá a acá duplicando y de acá a acá sacando mitad, igual pasa con las masas. Si eres observador, mira, para que él se convierta en esto, ¿qué ha pasado? ¿Ha multiplicado? Has multiplicado por 2. Y mira, pasa exactamente lo mismo con las masas, ¿no? Para que esta masa se convierta en esta masa, ¿qué ha pasado? Por 2. Entonces, lo que tú le haces en los números para pasar de un lugar a otro, también se lo haces a las masas, también. ¿O no? Sí. Entonces, llegamos a una conclusión. La conclusión es de que la masa de la fórmula empírica con la masa de la fórmula molecular serán prácticamente iguales siempre y cuando la fórmula empírica la multiplique por un número entero, ¿verdad? Sí. Ese número entero va a depender, obviamente, de características propias de cada sustancia, ¿no? En este caso, ¿el número entero cuánto es?
2, 2. ¿Habrá sustancia donde el número entero cuánto es? 5, 3, 4, 5. Eso va a cambiar, depende de la sustancia. Pero en general, la masa de la fórmula empírica multiplicado por un entero, que puede ser, este es un entero, pues, ¿no? Este es un entero que puede variar, puede ser 1 propiamente, puede ser 2, puede ser 3, en adelante, ¿no? La masa de la fórmula empírica se multiplica por un entero y el resultado te bota la masa de la fórmula molecular. Siempre hay esa relación, no te olvides. Entonces, esa es la información que hay que conocer sobre las fórmulas. Existen fórmulas empíricas en fórmulas moleculares. Las moleculares son las reales y se aplican más que todo a moléculas. Las fórmulas empíricas son las que no existen cuando se aplican a moléculas simplificadas y existirán cuando es de un compuesto iónico, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, acá viene un detalle más. Las fórmulas, vamos a poner una fórmula, por ejemplo, una fórmula que se me viene a la mente, no sé, se me viene esta fórmula. Las fórmulas tienen elementos o átomos que constituyen la fórmula y tienen estos numeritos, ¿verdad? Esos numeritos, ¿cómo se llaman? Se le llaman subíndices atómicos. O sea, obviamente estos subíndices te van a indicar pues una cantidad de átomos. Estos índices están ligados, aunque no lo creas, están ligados a la masa o a la composición centesimal de la masa. Están ligados. Y justamente es los ejercicios que me van a permitir enseñarte cómo calcular los índices. Me explico. A ver, vamos con un problema para poder ilustrarte, ¿ya? A ver, vamos con un problema sencillito. Vamos con el problema número 2. A ver si me muestran el problema número 2. Ya. ¿Estás con el problema número 2? ¿Qué dice? Dice de que esto de acá es fórmula empírica, ¿verdad? ¿Estás ahí? Fórmula empírica, ¿verdad? Ya. Y dime, de la fórmula empírica, ¿yo puedo pasar a una fórmula molecular? ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. Sí se puede, Puede. claro. ¿Qué le tengo que hacer a mi empírica para pasarle a una molecular? multiplicarlo por un Multiplicarla Multiplicarlo por un número. por un entero. Por un número entero. Ahora, ¿cuánto es este número entero? Eso sí no sé. Eso sí no sé. Le vamos a llamar n. Si le llamamos n a ese número entero, ¿cómo sería tu fórmula? A ver, te escucho. CnH2n. Claro, carbono n. ¿Hidrógeno cuánto? 2n. Claro. Simplemente el n entró acá, n, y entró acá el n, 2n, nada más. Ya. Entonces, esta es la empírica y esta es la molecular. ¿Cuál es la masa de la empírica? 14. 14. 14. ¿Y cuál es la masa de la molecular? 14n. Claro, pues estamos 14N. diciéndolo acá. 14N. La masa molecular de la fórmula molecular es la masa de la empírica por n. Bueno, como este es 14, este sería 14n. Si quieres lo calculas, 14 por n, perdón, 12 por n, 12n, 1 por 2n, 2n, 12n con 2n, 14. O si no, simplemente sabes de que para pasar de acá a acá, por n, simplemente, que es el número que estamos utilizando. Ya eso es lo que yo sé de la teoría. Ahora vamos con el problema. Dice que para un compuesto cuya fórmula empírica es tal y peso molecular 56, hallar la fórmula molecular. Ya, mira. Te está diciendo que tu compuesto, te está presentando un compuesto que obviamente es real, pues, ¿no? Todo compuesto que te menciona es real, existe. Este compuesto tiene como masa a 56. Ahí te han puesto gramo por mol. Por si acaso, para el que no conoce, gramo por mol es equivalente a poner UMA, por si acaso. O sea, ¿qué te están dando ahorita? ¿Qué es esto? ¿Este dato qué es? ¿Qué representa? A ver, piensa. 56 gramos. Es la masa del compuesto que realmente existe. Porque eso es lo que dice el problema. Lo voy a leer una vez más. Para un compuesto de fórmula empírica tal y peso molecular 56. O sea, te están hablando del compuesto que realmente existe.
Este compuesto tiene su fórmula empírica y tiene esta masa. Ya, ¿esta masa es la masa de la empírica o de la molecular? Piensa. De la molecular. De la molecular. Profe, ¿y por qué no es la masa de la empírica? Porque ¿cuánto es la masa de la empírica? Fuerza. 14, pues ¿cómo va a ser? No, la empírica, que es esta, tiene esta masa. No puede ser esta. ¿Esta masa de quién va a ser entonces? De la molecular. De la molecular, o sea, molecular. esto es 56. Y ahora dime cuánto vale n para que 14 por n me dé 56. 4. Acabamos de descubrir que el factor de conversión es 4. Ese número que me convierte la empírica a la molecular es 4. Entonces dime quién es la fórmula molecular, quién es la verdadera, la que El existe. 4H8. C4. Y se acabó. Esa es la fórmula que realmente existe. Me preguntan ayer la fórmula molecular C4H8. La clave sería la B. ¿Me entendiste? ¿Todo bien? Sí, pues, Ya. Sí, profe. Vamos con otra que tenga que ver con lo mismo. ¿Ya? Bueno. Vamos a hacer ahora esto que te decía de los índices. Mira. Para eso voy a utilizar el problema 3 de modelo. Mira, fíjate por favor. Mira, vas a analizar conmigo el problema 3 y acá te voy a explicar un procedimiento que es crucial. Ya, por favor, presta atención. El problema 3 te habla del ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Ya. El ácido ascórbico de la vitamina C, en su composición centesimal tiene... ¿Qué cosa tiene el ácido ascórbico? A ver, ¿qué cosa tiene? Tiene 40,92% de carbono. Tiene 4,58% de hidrógeno. Y tiene 54,50% de oxígeno. Ya. Dime... Si tú sumas esto, ¿cuánto te da la suma de todos? 100%. Obviamente, bueno, 100. ¿Qué significa, amigos? De que el ácido ascórbico, en su composición, está formado de carbono. ¿De qué más? de hidrógeno De hidrógeno. ¿Y de qué más? y de oxígeno. De oxígeno. ¿Te das cuenta? Está formado de esos tres. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Sabes? No. No sabes. No, ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Sabes? no, No sabes. No. Yo tampoco sé. ¿Y cuántos oxígenos tiene? ¿Sabes? Tampoco. no. Lo que tú sabes son los porcentajes que hay de cada sustancia. Pero no sabes cuántos carbonos exactamente hay, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Eso no sabes. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso inverso. Dime una cosa. Si yo te doy esto, mira, con esta información, ¿tú puedes seguir la composición decimal del carbono, del hidrógeno y el oxígeno? ¿Puedes o no puedes? Sí. Sí, ya te enseñé. ¿Cómo se hace eso? La masa de él, que es 12 por 2, 24, entre la masa del todo y por el 100%, y me sale el porcentaje de él, ¿verdad? Habla. Y también del hidrógeno puedo hacerlo igual y del oxígeno igual. O sea, si yo tengo la fórmula completita, ¿puedo hallar la composición decimal de cada elemento? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Ya. Pero este problema es al revés. Mira, el problema es al revés. Acá te dan los porcentajes, esa es la composición centesimal lo que te están dando. Y te están pidiendo la fórmula. Y la fórmula, bueno, yo sé que la fórmula está constituida, obviamente, si hay carbono, hidrógeno y oxígeno, en la fórmula tiene que haber ellos tres. Lo que no sé es sus índices, eso sí no sé. Ese es el trabajo. Profe, entonces, si me dan los índices, yo obtengo la composición centesimal de cada uno, correcto. Y si me dan la composición centesimal, ¿puedo obtener los índices? También. El proceso inverso es el trabajo de ahorita. Entonces, tú sabes ir de acá a acá. Eso tú sabes. De la fórmula, completita, con sus índices, obviamente. De la fórmula, ir a los porcentajes, tú sabes. Ahora te voy a enseñar cómo se logra ir de los porcentajes a la fórmula. Eso es lo que tú no sabes.
Esto sabes, esto no sabes. Ya, eso te voy a enseñar. Esa es la chamba. Ya, profe, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace? Ya, esto lo haces así. Si tú quieres calcular el valor de X, el valor de Y y el valor de Z, vas a respetar el procedimiento que te voy a explicar. Este procedimiento mucho tiene que ver con redondear, aproximar valores, por si acaso. Vamos a trabajar con valores aproximados y valores enteros. Ya. ¿Alguien puede googlear, por favor, la fórmula del ácido ascórbico? ¿Alguien puede googlear? ¿Alguien ya la tiene? A ver, si fueras tan amable, por favor, de googlear fórmula del ácido ascórbico. ¿Me puedes dictar, por favor, la fórmula del ácido ascórbico? C6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Oxígeno 6. Amigos, esta es la fórmula del ácido ascórbico. ¿Qué fórmula es? ¿Empírica o molecular? Molecular. Claro. Polar. Pero el problema, ¿qué te pide? La empírica. La empírica. ¿Me puedes decir, por favor, la empírica de esto? Mitad. C3, H4 C3. o 3. H4 o 3. H4. ¿Cuál es la clave? Ok. ¿Hay clave o no hay clave? La B. ¿No hay? B. La B. La B, ¿no? La B. Ah, ya, pe. Con Google tú mismo eres, pero tú eres bravo con Google, ¿no? Pero en el examen no hay internet. ¿Qué vas a hacer? Ahí tienes que aplicar el procedimiento que te voy a explicar. Se supone que con este procedimiento tenemos que llegar a lo mismo. Y vamos a llegar a lo mismo. A ver, mira cómo se hace el procedimiento. Lo que vas a hacer es, vas a dividir. ¿Qué vas a dividir? En la parte alta vas a colocar el porcentaje que te dan. En el caso del carbono, que le corresponde el X, ¿qué porcentaje te dan? 40,92. 40,92. Solamente coloca el valor numérico, no pongas por ciento, no es necesario. Ya. Y debajo de él vas a colocar la masa atómica o peso atómica del carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. 12. Eso lo haces para todos. En el caso del Y, que es el hidrógeno, ¿qué coloco arriba? 4,58. 4,58, que es el porcentaje de hidrógeno que me dan. ¿Y abajo qué voy a colocar? El peso atómico del hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. El Z es el oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno? Es 54,50. Y abajo, el peso atómico del oxígeno. ¿Que cuánto es? 16. Ya, por favor, calculadora a la mano, ayúdame con eso para acelerarnos. Yo te ayudo con el del medio. Yo puedo con el del medio. El del medio, operando, sale 4,58. Ya está. A ver, ayúdame con el de arriba tú. ¿Cuánto sale el de arriba? ¿Cuánto es 40,92 entre 12? 41. 3,48. 41. 41. Ya. Y ahora dime el de abajo, ¿cuánto te da? 3,40. ¿Cuánto? 3,40. 3,40. O sea, es parecido a este, bueno, parecido a este, ya. Tú dirás, profe, ya, vamos a repetir el procedimiento. Se coloca el porcentaje en cuestión y se divide entre el peso atómico del elemento que está tratándose. En el caso de X, como es carbono, sería su porcentaje del carbono entre el peso atómico del carbono. Esto es para el hidrógeno y esto es para el oxígeno. Y me salen estos valores. Te pregunto yo, ¿el X podrá ser 3,41? No. ¿Cuándo has visto tú Debe ser índices entero. con decimales? Eso nunca has visto, eso no hay. Entonces, no pueden ser estos valores, pues tranquilo. Todavía no hemos acabado. Entonces, no son esos valores, no son, ya no son. Y ahora, profe, ¿cómo descubres lo que realmente son? Ya. Primer paso, paso número 1, la primera etapa es la división. Ahora tienes el resultado. Resultado. Y ahora lo que vas a hacer es, vas a tomar al menor de los valores que me han salido. ¿Cuál es el menor de todos ellos? 3,40. 3,40. Ya. Vas a agarrar el menor de los valores, que es este, y vas a dividir a todos entre ese valor menor. Entre 3,40, entre 3,40, entre 3,40. Ya. Yo puedo con este, ¿ya? Este yo puedo. Este sale 1. Este de acá también va a salir 1. Va a salir 1,00 y algo. Ya ponle 1, redondea siempre. Pero este de acá sí no es tan redondo. ¿Cuánto sale este? A ver, alguien por favor. 34.
¿Cuánto es 4,58 entre 3,40? ¿Cuánto te da? 1,34. 1,34. 3, 4. Ya. Te pregunto yo, ¿el X puede ser 1? Puede ser, ¿no? Es entero, bueno. Sí. Pero el Y, ¿puede ser 1,34? No. No. Ya no. Él me la está malogrando. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora para matarla? Ya con esto se mata. Vas a multiplicar a los 3 por un mismo valor entero, pero ese valor entero va a buscar redondear al que es decimal, ponerlo como número entero. Recuerda que son valores aproximados. ¿Qué valor le voy a meter acá? Para que él se convierta en un número entero, pero un número entero pequeño. ¿Ah? ¿Qué valores? A ver, vamos jugando ya. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2? ¿En qué se convierte? 2,68. No, no me sirve, no me sirve. No me sirve. ¿Y si multiplico por 3? A ver, alguien, por favor, multiplica por 3. Mal. Multiplica 1,34 por 3. ¿Cuánto te da? 4,02. 4,002. Este 4,02 tú lo puedes redondear. Cada vez que tú veas un 0 acá, ya olvídate de ese decimal. Ya. Repito, si tú ves un 0 acá, ya olvídate del segundo decimal. Ya fue. Pero, profe, si yo no veo 0, si yo veo un 1, un 2, un 3, ya no lo puedes redondear así. Ten cuidado. Solamente cuando tú veas un 0 acá, normal, atrévete. Si ves un 0 acá, redondealo. ¿A cuánto lo redondeas esto? 4. A 4. ¿Y se acabó? 4. Entonces, ¿por cuánto se multiplicaba? Por 3, ¿no? 3. Por 3, por 3, por 3. ¿En cuánto se convierte? 3. Este, 4. 4. Y este, 3. 3. Entonces, ¿quién es la fórmula empírica? Porque esto es para calcular fórmulas empíricas. Esto de acá es el procedimiento, vamos a poner acá, procedimiento de obtención ¿de qué cosa? De fórmulas empíricas. Este es el procedimiento de obtención de una fórmula empírica. Ahí está el procedimiento. A ver, carbono. El carbono era con X, ¿no? ¿X cuánto vale? 3. Hidrógeno. El hidrógeno era con Y. ¿Y cuánto vale? 4. Y oxígeno. Oxígeno era con Z. ¿Z cuánto vale? 3. Esta es la fórmula empírica. ¿Coincide con lo que habíamos determinado al principio? Sí. Ya está. Así, es, así es el procedimiento. Ese es el procedimiento, pues, señores. Es profe. Entonces, mira el procedimiento. ¿Ah? Primero, los porcentajes, que también pueden ser masas. ¿Ah? Hay problemas en los cuales te dan masas en gramos, normal. Esto sirve para porcentajes de las composiciones en decimal o para masas. Con los dos se puede utilizar. ¿Ah? Entonces, acá colocas el porcentaje o la masa y abajo la masa atómica. Repites, operas, te sale lo que te sale. Si son decimales lo que te salen, tienes que dividir entre el menor de los decimales. Y sale otro número. Si persiste el decimal, tienes que multiplicar por un número entero mínimo, de tal forma de que lo que sale acá se pueda convertir, se pueda forzar a convertir en un entero. Y ahí acaba el procedimiento. Ese es el procedimiento, señores. Siempre nos falta el mongol que dice, profe, pero mira, 1,34, si lo multiplico por 100 se convierte en un número entero, 134. Claro, sí, pero estás volando, o sea, te estás yendo muy allá. No le puedes meter, no le vas a multiplicar por cualquier entero, sino con un entero pequeño que te permita redondearlo al entero más próximo. Y se acabó. ¿Todo bien? ¿Me entendiste? Todo bien, profe. Ya, perfecto, ya. Vamos con otro ejercicio de modelo. A ver, otro más por ahí tiene que haber. Ahí está. Hagamos el 5, amigos. El 5. Creo que el 5 podemos tener algo de suerte con el 5. A ver. 5, lo tenemos ahí en pantalla. A ver. Problema 5 dice. Ya, ¿qué es esto?
No, el 5 no quiero. 5 después, ¿ya? 5 después. Me parece de que tengo que explicarte un detalle especial en el 5 que todavía no. A ver, quiero ver otro. A ver, déjame ver. Ya, me gusta. El 7 me gusta. El 7 sí. El 7 sí me gusta. Está como para aplicar los conceptos. ¿Está bien? A ver. Dice, el butirato de etilo tiene olor a piña. O sea, es uno de los componentes de la piña. Ya. Y su composición porcentual es de, a ver, el butirato de etilo. Butirato de etilo. A ver, tú eres mosca. A ver, googlea, butirato de etilo, googlea. A ver, dime la fórmula del butirato de etilo. Googlea, por favor, a ver si puedes googlear. Butirato de etilo. No se peleen, por favor, ¿ah? ¿Ya? Carbono 6. ¿Ya? ¿Hidrógeno cuánto? 12. ¿Hidrógeno 12? Oxígeno. ¿12? Sí. ¿Y oxígeno cuánto? 2. Oxígeno 2. Ya. ¿Esto qué cosa es del butirato de etilo? Mitad. ¿Su fórmula qué? ¿Empírica o molecular? Piensa. Molecular. Molecular. ¿Me Molecular. puedes decir su fórmula empírica? T3H6. O simplemente, pues, ¿no? Estás sacando mitad, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuál es la clave que marcarías en este problema? Me piden la empírica y la molecular. ¿Cuál es la clave? ¿La tienes o no la tienes? La A. La A. La C. Es la C, ¿todos de acuerdo? ¿Es la C o no es la C? Habla. Sí. No sé. Está bien, ¿no? Es la C, ¿no? Profe. Ya, eso es si tú fueras una biblioteca, pues si tuvieras en tu cerebro almacenado el nombre y su correspondiente fórmula. Esto de acá tú lo puedes conseguir armar cuando hagamos orgánica, ¿no? Ahí te voy a enseñar la nomenclatura y formulación de sustancias oxigenadas y ahí aprenderás a hacer esto. Y simplificando obtienes la empírica, ¿no? Pero eso es en el caso de que lleguemos a ese punto, ¿no? Pero tú todavía no estás en eso. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Hay que hacer el procedimiento normal. A ver. Este es haciendo trampa, obviamente. Vamos a ver haciendo lo que realmente tenemos que hacer. El butirato de etilo, según el problema, ¿qué cosa contiene? Contiene 62,1% ¿de qué? De carbono. Contiene 10,3% ¿de qué? De hidrógeno. Y finalmente, que ni siquiera es necesario catalón de dato, uno lo puede inferir, 27,6% de oxígeno. Esto ni siquiera era necesario catalón de dato, tú lo puedes sacar porque lo que le falta para el 100% es lo que le corresponde al oxígeno. Muy bien, entonces ya está, tengo los 3 porcentajes. Dime, ¿cómo sería la fórmula del compuesto? ¿Alguien, por favor? La fórmula tendría que tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero ¿cuánto carbono tiene la fórmula? No sé. Tampoco sé y menos. El trabajo es encontrar justamente ello. Y con los porcentajes, ¿se pueden calcular estos índices? Claro, tú ya sabes el procedimiento. A ver, comenzamos. X, Y y Z. Vamos a calcular los índices. Recuerda que este procedimiento solamente me permite calcular fórmulas empíricas. No me permite calcular fórmulas moleculares, solamente empíricas. A ver, comenzamos. ¿Qué va acá arriba? Habla, arriba. El porcentaje. Sí, el porcentaje. ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto le pongo? 2,1. Dime cuánto. 62. 62,1. ¿Y abajo? 12, pues, 12. que es del carbono. El X está asociado con el carbono. Entonces, peso atómico del carbono. El Y sería 10,3, habla, Sobre uno. entre 1.
¿no? Que es del hidrógeno. Peso atómico de hidrógeno es 1. Y el Z, que es con el oxígeno sería 27,6 27,6. entre 16. Ahora tienes que calcular, pues. Yo te ayudo con el del medio, ¿ya? 10,3. Ya, tú mismo eres. Arriba, ¿cuánto te da? Calculadora, por favor. 5,17. 5,17. Perfecto. ¿Y el de abajo? 1,72. 1,72. 72. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que escoger al más pequeño de los resultados. ¿Quién es el más pequeño de los resultados? 1,72. Y vamos a dividir a todos entre el más pequeño. O sea, esto hay que dividir entre 1,72. Esto también. Voy operando ya. Y esto también. Como yo soy bien colaborador con ustedes, te ayudo con el de abajo. 1. Ya. Ahora tú mismo eres con los dos de arriba. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es eso entre esto? 3, ¿Esto entre esto? 3, 3. Dime con todo y decimales, porque va a salir con decimales. coma 0, ¿Cero qué? 58, ¿Cero? 0. ¿Cero cuánto? 0,58. 0,58, ¿no? Yo te No, dije. falta Son dos ceros. ¿Cómo? Son dos ceros. Ah, 2 ceros. Y ¿Cómo es? 58. 58, ya. Ya pues, esto de acá, ¿cuánto equivale? A 3. Yo te dije, si ves un 0 acá, ya sin temor al éxito, nomás de frente, 3 de frente. Lo redondeas al número entero más próximo. Ya, ¿cuánto te da esto? 5,98. 5, 98. ya, esto, cuando tú veas un 9 acá, así como, mira, si tú ves 4,03, ¿a cuánto lo redondeas? A 4. A 4. Otro. Y si yo veo 7,97, ¿a cuánto lo redondeo? A 6. A 8. ¿A 7? No, ¿ah? 8, 8. 8. ¿Por qué? Matemáticamente, el margen de error aceptable es entre 0,5 negativo y 0,5 positivo. Entre este rango. Es decir, dime, entre esto y 4, ¿cuánto es el margen? Oye, entre 4,03 y 4, ¿el margen no es 0,03? ¿O me equivoco? Sí. ¿Y esto está en este rango o no? Sí. Claro, por eso de que no lo tomen cuando son valores así, de a frente lo redondeo al más próximo. Dime, entre este y este, ¿cuál es el margen? 0,97. Oye, ¿qué te pasa? Entre esto y esto. 1,97. ¿Cuál uno? Oye, ¿qué tiene? No. A ver, resta tu calculadora. Esto menos esto, ¿cuánto te da eso? 0,03. Claro. Oye, hay que saber restar decimales, ¿ah? De pases, ¿ah? El margen es la resta, pues, ¿no? Si tú restas esto con esto, sale esto. ¿No? Esto con esto sale esto. Y este margen está en el rango de 0,5, claro, está en el rango. Entonces, por eso de que se redondea al más próximo. Pero, profe, ¿qué pasa si yo tengo 4,12? Dime, ¿lo vas a redondear a 4? No. ¿Por qué no? ¿Cuánto hay acá? El margen es de 0,12. 0, ¿cuánto? 12. 0,12. Pues, ¿no? Esto de acá, sí está en este rango, pero acá, ya ves, yo también me confundo, muchachos. El rango es 0,05, ya está. Si tú calculas entre este rango y este, sí da, ¿no? Sí está. Perdón, no está, supera el rango, es por eso de que yo no lo puedo redondear. Ya, por si acaso, para que lo tengan presente. En conclusión, esto de acá, ¿lo voy a dejar así o lo voy a redondear? Habla. Redondeando. Ya, ¿redondeas a cuánto? 6. A 6. A 6. Entonces, acabo de obtener la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica de mi sustancia? Mi fórmula empírica, háblame. Sería carbono ¿cuánto? 3. Carbono 3. Hidrógeno ¿cuánto? 6. 6. ¿Y oxígeno cuánto? 1. 1, o sea, se deja así. Mira, esto es mágico, mira cómo coincide, mira. ¿Ves? Coincide. Pero a mí me piden la fórmula empírica y también me piden la fórmula molecular.
Y si yo tengo la empírica, ¿puedo convertirlo a molecular? ¿Se puede o no se puede? Sí. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Multiplicar por un número entero. ¿Ese número entero es un número al azar? O sea, ¿se me ocurre 2, se me ocurre 3, se me ocurre 50? No. No. El problema tiene que darte algo más como para que te oriente cuál es el número que va a ser el que va a multiplicar. ¿Y qué es ese más que me da? Mira, esta fórmula empírica, ¿me puedes decir qué masa tiene? Si fueras tan amable. 116. 16. ¿Cuál es su... ¿Cómo? ¿Cuánto es la masa de esto? Oye, 12 por 3, 36, más 1 por 6, 6, más 16. ¿Cuánto te da todo eso? 58. ¿Cuánto? 58. ¿58? ¿De acuerdo todos? Sí. Ya, 58. Esta es la masa de la fórmula empírica. Ya, pero según dato el problema, lo veo ahí abajo, ¿ah? ¿Cuál es la fórmula molecular, me preguntan, de dicha sustancia si su masa molecular es 124? ¿Ese 124 qué cosa crees que es? Oye, 116. oye, ¿cuánto te da esto? 58, ¿no? Ya. 58. Ah, no, estoy viendo mal, muchachos. ¿Dónde estoy viendo mal? Caramba, estoy viendo el problema 5. No. Este problema 7, perdón. El problema 7 dice... Ah, ya, hay un dato, lo vamos a escribir ese dato acá en la parte superior para que se visualice. Hay un dato. ¿Cuál es el dato? Ah? A ver, ayúdame con la lectura. ¿Qué dice el dato? La masa del La compuesto masa es de un 116. mol de dicho compuesto es 116 gramos. Un mol del compuesto real, o sea, de la fórmula molecular, ¿qué masa tiene? Una mol de esto, ¿qué masa te ocupa? 116 gramos. 116 gramos. Tú sabes. ¿Qué es esto de E? ¿Qué es esto de E? Su doble. Su masa molecular, pues. ¿O no? Oye, si yo tengo un mol de metano, ahí está, de metano, ¿cuál es la masa? 16. ¿16 qué cosa? Gramos. Gramos. ¿Y qué es ese 16 de esta fórmula molecular? La masa en humas. Su masa molecular. Esa goma. O sea, la masa en humas. O sea, ese 16 es la masa de la fórmula molecular. Entonces, ese 116 es la masa de la fórmula molecular. Entonces, esta fórmula molecular, ¿qué masa tiene en humas? 116. 116. Y a 58, ¿qué le debo hacer para obtener 116? Multiplicarlo por 2. Por 2. Ya está. ¿Ves? Con este dato he podido conseguir el número por el cual multiplico. Por lo tanto, ya tengo la fórmula. Si multiplico por 2, significa que la fórmula también se va a multiplicar por 2. Multiplica por 2 a la fórmula. Dime qué te queda. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 2. ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Esa es la fórmula empírica, esta es la fórmula molecular. Y ahí ves cómo se juntan ambos conceptos. ¿Todo bien? Sí, profe. A ver. Ya. Pronto. 2 problemitas. Vamos a pedir al tutor 2 problemitas más para terminar con las ideas. A ver. Uno más que sea interesante, que tenga cosas que me interesen. Ya, me llama la atención. Ninguno. Ya. La 4 de la domiciliaria me llama la atención. ¿Tú crees? Full dirigida, me dicen, que es lamentable. Es lamentable. Ya, vamos a hacer el número 5 que quedó pendiente. Pero para hacer la pregunta 5 necesito explicarte un extra, un plus. Ya. ¿Cuál es el extra? Te voy a explicar. Concéntrate, por favor. ¿Eh? Ya.
Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando un combustible se quema? Vamos a quemar un combustible. Vamos a poner acá. Vamos a quemar un combustible. El combustible que tú más conoces, obviamente, es la gasolina, ¿no? Pero también hay queroseno, está el petróleo, hay varios combustibles, ¿no? Tu misma piel forma parte de un tipo de combustible porque se puede quemar. Entonces, un combustible, que es una sustancia que se puede quemar, es aquella que usualmente es orgánica, tiene que tener carbono, usualmente, y seguramente el carbono siempre usualmente está acompañado de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, las sustancias hechas a base de carbono e hidrógeno, y carbono, hidrógeno y oxígeno son, por lo general, nuestros combustibles. Vamos a ponerle índices cualquiera. Ya. Lo que te tengo que explicar ahora es cómo se obtiene cómo se hace un proceso de quemado. A ese proceso de quemado le vamos a llamar reacción de combustión. Para tu libro, ¿ya? Combustionar es sinónimo de quemar, es la misma vaina. ¿Ya? ¿Cómo se hace una reacción de combustión? Chapan tu combustible, que puede ser este, por ejemplo, y por cultura tú sabes, ¿no? Cuando yo quiero quemar algo, por ejemplo, si quiero quemar la mecha de una vela, esto también se puede quemar, se prende. ¿Qué pasa si tú tienes una vela encendida y agarras una tapa, un vaso, y tapas la vela? ¿Qué pasa con el fuego de la velita? ¿Qué pasa? Se apaga. Se apaga. Se apaga. ¿Por qué? ¿Por qué se apaga? Falta de oxígeno. Porque la vela, la llama de la vela, utiliza no solamente la pitita, sino también utiliza el oxígeno del ambiente. Y un ambiente expuesto como este tiene un montón de oxígeno. ¿Me entiendes? Pero si yo agarro y cierro la puerta y sello todos los compartimentos y pongo una vela acá, esta vela va a comenzar a consumir el oxígeno de acá que se quedó atrapado. Y ese oxígeno no es infinito, se va a agotar. Y cuando se agote, ya no va a haber oxígeno, pues. ¿Y qué va a pasar con la vela? Se va a apagar. Se apaga. Porque ya no el oxígeno es quien mantiene prendida la vela. Si tú quieres morir de una manera elegante, cierra tu puerta, deja todo sellado, pones varias velas, las enciendes y te vas a morir asfixiado. Imagínate. Porque estas velas van a consumir el oxígeno del ambiente y te van a dejar a ti sin oxígeno. Y tú te vas a asfixiar, ¿no? Por eso te vas a tener que corriendo abrir la puerta, ¿no? Así funciona. Entonces llegamos a una conclusión. Mi combustible, en este caso mi pita, no se va a incinerar sola, no se va a quemar, no va a combustionar sola. ¿Qué necesita, dijimos? Oxígeno. Oxígeno. El oxígeno, por si acaso, si no quieres ser técnico al hablar, este es el combustible, ¿no? Vamos a poner acá. Él es el combustible. ¿Sabes cómo se llama él? Él se llama comburente. El comburente es el oxígeno por excelencia. Ya. Y cuando ellos dos se comiencen a quemar, el resultado de este quemado son dos cosas principalmente. Es esto y esto. Cuando uno hace una combustión, usualmente suele aparecer dióxido de carbono y vapor de agua. Esos son los productos que se obtienen después de quemar. Si estos son los únicos productos obtenidos, la combustión se llama completa. Esto es una combustión completa. Completa será cuando solamente se obtengan estos dos. Pero si se obtiene otra cosa diferente exclusivamente a esto, la combustión recibirá el nombre de incompleta. Normalmente para los ejercicios que vamos a enfrentar, vamos a toparnos con combustiones completas. Muy bien, este es el preámbulo que quería explicarte para que entiendas que cuando quemamos o combustionamos, necesita un combustible, se junta con el comburente, que es el oxígeno, y si es completa, usualmente suele ser completa en los ejercicios, las reacciones, te va a botar CO2 con agua. Entonces ya entendiste esa parte, vamos con el ejercicio. Problema número 5 dice:
Se tiene 3,1 gramos de una sustancia volátil que contiene solamente átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, yo tengo una sustancia volátil que contiene átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono, cuántos de hidrógeno y cuántos de oxígeno? Ni idea. Pero de esta sustancia yo tengo 3,1 gramos. Eso dice el problema. Ya. Cuando combustiona, eso va a combustionar. Cuando combustiona significa de que acá al costado tiene que haber oxígeno. Y el resultado es predecible, son estos dos, cuando es completa. ¿Y qué te da? Dice que cuando combustiona se recogen, o sea, eso es lo que se va a producir. Se recoge agua en forma de vapor y dióxido de carbono. Ya está. Pero, ¿cuánto de agua se produce? Ahí dice el problema. ¿Cuánto de agua? 4,5 gramos. ¿Y cuánto de dióxido de carbono se produce? A ver, fíjate por favor cuánto de dióxido se produce. 6,6. 6,6 gramos. Muy bien, el problema me está diciendo que de mi combustible, que es la que se va a quemar en presencia de oxígeno, tengo 3,1 gramos. Estos dos reaccionan y se va a producir, se va a generar dióxido de carbono, 6,6 gramos de dióxido de carbono, y de agua, 4,5 gramos. Ya está. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Cuál es la fórmula molecular si dicha sustancia tiene una masa molar de 124? ¿Ya? Ya. ¿Sabes? Acá, ¿sabes dónde está el problema? En que, así como lo ves, uno no lo entiende. Dice, profe, a ver. Me están preguntando la fórmula molecular. Y usted, a mí, obviamente es de esto, pues, porque este es el participante originario, ¿no? De él me están preguntando su fórmula molecular. Entonces, profe, usted me ha enseñado a calcular de él. ¿Qué te ha enseñado a calcular de él? Habla. Su empírica. O sea, estos índices. Eso te ha enseñado, ¿no? Pero ¿qué necesitas para calcular los índices de él? ¿Qué necesitas? ¿Ah? ¿Porcentaje? Necesito porcentajes. O en su defecto, te expliqué, si no tengo porcentajes, ¿qué también puedo tener? Masa. Masas de cada uno. Dime, ¿tú tienes la masa de cada uno? No, tú tienes la masa de todo, que es 3,1 gramos, no de cada uno. Pucha, nos pelamos. Necesito la masa de cada uno. Si tuviera la masa de cada uno o los porcentajes de cada uno, hago el procedimiento, obtengo la empírica. ¿Y con la empírica puedo llegar a la molecular? Sí, porque con la empírica voy a obtener su masa. Y como me dan de dato la masa molecular que es 124, yo miro la masa de la empírica, miro la masa 124 de la molecular y me doy cuenta con cuánto multiplico. Y simplemente a la fórmula empírica, encontrar ese factor de multiplicación, la multiplico y me sale la molecular y se acabó el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito las masas de cada uno. ¿Y cómo hago para obtenerlo? Ya. Acá viene un principio llamado el principio de conservación de la masa, propuesto por Lavoisier. ¿Qué dice este principio? Mira, fíjate acá. Dime, en este rango de sustancias que aparecen, dime, ¿dónde solamente hay carbono? Primera. Acá. Y acá, dime, ¿dónde solamente hay carbono? De primera. Acá. Primero. Entonces, te pregunto, si yo lograra encontrar que la masa de carbono acá es 2 gramos, ¿cuánto es la masa de carbono acá? 2 gramos. Porque 2 la gramos. materia se conserva. Claro, en un proceso de cambio, la materia, Lavoisier dice, tú lo has escuchado, Lavoisier dice esto, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es popular. Entonces, si yo tengo 2 gramos acá, solamente se ha transformado, pero sigue habiendo 2 gramos acá, eso no va a cambiar. Dime, si yo tengo 3 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno tengo acá? 3. 3. Es Te pregunto, si yo tengo 1 gramo de oxígeno acá, ¿cuántos gramos de oxígeno acá tengo? No, ahí no. Ahí no. ¿Por qué? Tienes que pensar. Porque hay 2 veces oxígeno. Claro, pues porque acá hay oxígeno y acá hay oxígeno. Yo te estoy diciendo que acá hay 1 gramo. ¿Sabes cuánto hay acá? No. Si acá hubieran 5 gramos y acá hay 1 gramo,
¿Cuánto de oxígeno tengo en total? 6. 6 gramos. 6. Yo no te voy a decir de que acá hay 3, porque no lo sé. Lo que te voy a decir es que la cantidad de oxígeno que hay acá y la de acá, entre los dos, ¿cuánto de oxígeno me tiene que dar? 6. 6 también. Eso es conservar la masa. Analizar el oxígeno sí está bravo porque está distribuido. Pero analizar el carbono está fácil. Porque solamente hay carbono acá y solamente hay carbono acá. Significa que la masa de carbono de acá y de acá es la misma. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Con el oxígeno sí está bravo. Ahí sí no te metas con el oxígeno. Métete con el carbono y con el hidrógeno. ¿Por qué hago esta mención? Porque yo ya te enseñé. ¿Tú puedes calcular la masa del carbono o no? ¿Se puede o no se puede? Sí, te enseñé. Si tengo masa, acá abajo hacemos la misma proporción. ¿Cuánto es la masa del carbono en UMAS? 12. ¿Y cuánto es la masa del todo? 44. Opera, pues 12 más 16 por 2, 44. Y hago mi proporción para encontrar la masa de carbono. Yo digo, la masa del carbono es a 12 como la masa del todo, 6,6, es a 44. ¿Alguien que sea tan amable y me diga cuánto es la masa del carbono? Hay que operar, ¿ah? 12 por esto entre 44. ¿Cuánto sale? Habla. 1,8. ¿Cuánto? 1,8. 1,8. ¿Está bien? Ya, 1,8 gramos. Ya. Significa que si yo tengo 1,8 gramos de carbono acá, dime, ¿acá cuántos gramos de carbono tendré? 1,8 gramos. Ya está. De la misma forma con el hidrógeno, repite el proceso. Si yo quiero la masa del hidrógeno, entonces relación, bueno, masa de hidrógeno, 2. Masa de todo, 18. ¿Por qué la masa de todo? Porque me dan de dato la masa de toda la sustancia, que es 4,5 gramos, entonces masa de todo. Hacemos la misma proporción. Masa del hidrógeno es a su masa correspondiente 2, como la masa del todo es a su correspondiente 18. ¿Alguien por favor que sea tan amable y me diga cuánto sale la masa de hidrógeno? 0,5. ¿Cuánto? 0. 0,0? 0,5. 0,5, muy amable, 0,5 gramos. Entonces, ya tengo la masa del hidrógeno. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 0,5 gramos. Profe, pero usted también necesita la masa del oxígeno. Claro, por eso está este dato, pues. ¿Por qué crees que es este dato? Dime, ¿cuánto tengo acá? 1,8. Con 0,5, ¿cuánto te da? 2,3. 2,3. 2,3 a 3,1. ¿Cuánto me falta? 0,8. 0,8. Ese 0,8 tiene que ser obviamente del oxígeno. Con eso cerramos, ¿no? Obviamente, pues si tú sumas esto, con esto, tiene que darte la masa del todo, que es 3,5. Y ya está. 3,1, perdón. Y ya está. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ya, entonces, yo te dije, yo necesito los porcentajes o en su defecto las masas. Ya conseguí las masas. Ahora sí puedo aplicar mi conocimiento de la fórmula empírica. A ver, calculemos. X, Y, Z. Al toque. ¿Cuánto es X? Sería la masa entre 12. Del Y es del hidrógeno. La masa entre 1. Y del oxígeno es la masa, 0,8, entre 16. ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos bien? A ver si fueras tan amable. El del medio yo mismo soy. Arriba. ¿Cuánto te da 1,8 entre 12? 0,15. 0,15. ¿Y 0,8 entre 16 cuánto te da? 0,05. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Dividimos a todos, ¿sí o no? Entre el menor. ¿Quién es el menor de los tres? 0,05. Obviamente, el de acá. 0,05. 0,05. 0,05. A ver, por favor, ¿cuánto es 0,15 entre 0,05? 3. 3. ¿Cuánto es esto? 0,5 entre 0,05. 10. 10. Muy bien, señorita. Acá, por favor, déjame a mí. Ya está. Y ya pues, ya se acabó porque ya están enteros.
Profe, pero usted le multiplicaba por un número, eso lo hacía cuando aparecía un decimal. Persistía un decimal, ahí sí tenía que multiplicar por un número entero mínimo para que se vuelvan enteros todos. Pero ya no es necesario, pues ya están enteros. Por lo tanto, ya tengo la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica? C3H10. Claro, la fórmula empírica sería carbono 3, hidrógeno ¿cuánto? 10. Hidrógeno 10 y oxígeno ¿cuánto? Oxígeno 1, ¿verdad? Oxígeno 1, oxígeno, ¿no? Esa es la fórmula empírica. ¿Me puedes decir cuánto es la masa de la fórmula empírica? Sería 12 por 3 es 36, 1 por 10 es 10 y esto es 16. ¿Cuánto sale todo esto? 32. 62. 62. Ya. 62. Ya. Pero según el problema, hay un dato al final del problema. ¿Cuál es el dato? El dato es, ¿cuál es la fórmula molecular de dicha sustancia si su masa es 124? O sea, la fórmula molecular tiene una masa de 124. Siempre esas masas son de la fórmula molecular porque la empírica tú la puedes calcular, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Háblame. Por 2. Por 2. Entonces, por 2 a la fórmula molecular sería esta, ¿no? Y se acabó. ¿Cuál es la clave? C6H10. Ah, no, por 2. Estoy hablando de cochinadas. 20 acá. Ya. ¿Cuál es la clave? C6H20O2. No hay, ¿no? No hay, profe. No hay, pues es una lástima, de verdad. No. De verdad, estoy conmocionado. Pero ¿qué hacemos, pues, muchachos? Así sale, la clave es esa. Ya. ¿Todo bien, señores? ¿Estamos avanzando? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, creo que... Ya, vamos a hacer una pregunta final ya para despedirnos. Vamos a hacer una de las últimas, ¿ya? A ver, ¿cuál podría ser? Me llama la atención... Bueno, acá hay una situación de digitación especial. ¿Qué me preguntan acá? El peso atómico de M, ¿no? Ya. La 12 está fácil, me parece. En la pregunta número 12, un detalle, hay que corregir ahí. La pregunta debe ser el peso atómico de M nada más. Ahí hay unas palabras, unas letras que están de más por ahí. Peso atómico de M es la pregunta. Pero está fácil, hemos hecho parecidos. La 11 tiene que ver con lo que es porcentaje de pureza. Vamos a hacer la 11 y ya con eso la matamos. A ver, pregunta 11, ya para cerrarla. A ver, no sé si la ven ahí. Pregunta 11. Ya. Dice así. Dice de que tenemos un mineral, tenemos 500 gramos de un mineral. Acá está el mineral. Ahí está el mineral. Este es el mineral. Tenemos 500 gramos de este mineral, pero este mineral contiene carbonato de calcio. Contiene carbonato de calcio. Con un 20% de impurezas. O sea, contiene carbonato de calcio y algo más. Ese algo más son las impurezas. O sea, acá está las impurezas y está esto que sería lo puro. El carbonato de calcio es la parte pura. Eso es lo que la información que te da el problema. Pero también hay impurezas. ¿Cuánto de impurezas hay? Te lo dice. ¿Cuánto de impurezas 20%. hay? 20%. Es decir, ¿de pureza cuánto tengo? 80. 80%. 80. Entonces, señores, si yo tengo 500 gramos, esos 500 gramos es el total. Ese total se divide en lo impuro y lo puro.
Lo impuro es el 20% que sería la quinta parte. La quinta parte de 500 sería 100 gramos. Ese es lo parte impuro, eso es lo cochino, le llaman la ganga, lo que es impuro. Y el 80% sería, bueno, lo que le falta pues para 500. ¿Cuánto le falta para 500? 400. 400. ¿Esto qué representa? Lo puro. Lo puro. Entonces, dentro de esos 400 gramos, tú puedes saber cuánto es la masa de calcio, cuánto es la masa de carbono y cuánto es la masa de oxígeno. ¿Se puede o no se puede saber eso? Sí. Se puede. ¿Y cómo se puede? Yo ya te enseñé. Tengo la parte pura, tengo 400 gramos de la parte pura. ¿Puedo conocer cuánto de calcio hay? Claro. ¿Cuánto de carbono hay? También. ¿Cuánto de oxígeno hay? También. Pero la pregunta está centrada respecto a qué. Lee la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Porcentaje de carbono. ¿Qué porcentaje de carbono existe en el mineral? Recuerda que el mineral es todo. Entonces, necesito saber el porcentaje de carbono. Para eso voy a calcular la masa del carbono. Entonces, si voy a calcular la masa del carbono, yo digo, ¿cuánto le corresponde a carbono? Habla. 12. 12. Y como tengo el dato del total, necesito el total de por abajo. ¿Cuánto es el total de todo esto? Púrate, oye. No dudes, con 80. seguridad. Masa. ¿Cuál porcentaje? Masa. ¿Cuánto es la masa de todo eso? 100. 100. Bueno, pues, 40, 12, 16 por 3, suma todo eso 100. Y hacemos esto, ¿no? La masa del carbono que necesito es a 12, como la masa del todo 400 es a 100. A ver, si fueras tan gentil, ¿cuánto es la masa del carbono? 38. 48 gramos. Pero no cantes victoria. Ya tengo la masa del carbono. Ya. La pregunta es esto. La pregunta es, esta masa del carbono, ¿qué porcentaje del total, o sea, del mineral, me representa? Tú y yo sabemos esto. Este es un criterio aritmético. El profe de aritmética lo puede hacer también. Dime tú, esos 500 gramos es el total, ¿no? Háblame. Sí. Y el total, en aritmética, ¿qué porcentaje representa siempre? 100. 100%. No importa eso. Pero la pregunta es, el carbono, que es 48 gramos, ¿qué porcentaje del total del mineral me representará? Esa es la pregunta, pues. Entonces, operando, ¿cuánto sale? A ver, ¿alguien? 9,6. Muy bien, ya se acabó, ¿eh? 9,6%. ¿Cuál es la clave? La ¿Clave? ¿Hay o no hay? Si no, la hay. Ten cuidado porque la mayoría de estudiantes se equivoca calculando el porcentaje de carbono acá. Si tú calculas el porcentaje de carbono acá, te va a salir 12%. Acá, en la sustancia pura. En la sustancia pura hay 12% de carbono. Pero la pregunta no es hallar el porcentaje de carbono en la sustancia pura o en la parte pura. Esa no es la pregunta. La pregunta es hallar el porcentaje de carbono en el mineral, que es el total. Entonces ahí utilizas a 500. ¿Ya? Por si acaso. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya me voy. Ya es tarde, chicos. Tengo que cenar. Muy bien. Estamos al día. Hasta luego, Ya profe. estamos al día. Ya estamos al día. Ya estamos finish. Zanjado. Sí. Corta la profesor. transmisión.